haber llanto, no va a haber dolor. Te damos gracias por esa esperanza en tu Hijo, Padre. Y ahora queremos rogarte una vez más por Diego, su familia, para que hoy, por favor, Señor, te rogamos que tu Espíritu esté consolando sus vidas, Señor. Te rogamos por este día, Padre, para que ellos tengan consuelo y tu Espíritu ahí en medio de ellos, Padre. También te pido, Dios, por las personas, Señor, que están aquí o los que no pudieron estar, pero que de nuestros hermanos tienen dificultades de salud, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Dios, esté obrando en ellos, Dios, obrando una sanidad milagrosa, Padre, disponiendo todo para que puedan tener gozo, contentamiento y salir, Señor, de aquellas situaciones que se presentan y son dolorosas, Dios. Creemos que tú puedes sanar, que tienes todo el poder, Señor, y la autoridad para sanar al que quiera, donde quiera que esté, Señor. Así que te rogamos que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, de esa manera y podamos también tener testimonio para tu gloria de que tu poder nos sana, Señor. Te damos gracias y te rogamos, Señor, que te muevas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia el día de hoy. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Los jóvenes pueden ir ahí a la parte de atrás, para que tengan su tiempo de estudio también. Si tiene su celular, recuerde colocarlo en silencio, apagar los datos si puede, o bueno, para que no vaya en el estudio Estamos viendo una serie basada en la carta a los Gálatas y le he titulado Libertad en Cristo. Y recuerde que el apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas precisamente para recordarles que por la fe en Jesús somos libres del pecado, pero también somos libres de la maldición de la ley. Y eso lo entienden un poquito más tal vez los judíos. Recuerden que los judíos estaban dependiendo de la ley para justificarse, pero cuando viene Jesús, dice que por la fe en Él, ahorita Él al cumplir la ley, es ley para nosotros, o sea, nos libra de esa carga y ahora tenemos libertad frente a cualquier sistema religioso que el mundo presente para uno buscar justificación, ¿sí? Ya no tenemos que ir a las Tres Cruces cada año en Semana Santa, ni a Uga, al Milagroso, ya no tenemos que hacer ningún ritual para poder tener vida eterna. La fe en Jesús es suficiente. Otro aspecto que trae la libertad en Cristo, aparte del religioso, es que ahora yo soy libre y no soy esclavo del pecado. Todos tenemos esta naturaleza pecaminosa que todo el tiempo está buscando hacer lo que no le agrada al Señor, excesos, todo eso. Ahora soy libre por el poder del Espíritu de Dios y puedo decirle al pecado que no. Ahora, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que si cometemos pecado, abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo. Entonces no indica que ahorita en la gracia, que ahorita conociendo que somos justificados en Cristo, no vamos a fallar, no indica eso, vamos a fallar. No queremos fallar, pero cuando fallamos y cometemos pecado, podemos ir en arrepentimiento genuino y el Señor nos limpia. Eso es parte de lo que Pablo ha estado enseñando ahí en la carta a los Gálatas. Y ahora, después de haber estudiado el capítulo 2, el día de hoy nos vamos a enfocar en el versículo 20, solo vamos a estudiar ese versículo. Y no quería pasar por alto hacer este estudio tópico basado en ese verso, porque es una de las declaraciones más fuertes de lo que es el cristianismo y de lo que es el cristianismo basado en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y es algo que la iglesia, creo que a medida que va avanzando el tiempo, va dejando a un lado. No quiere hablar de lo que implica el sacrificio de Jesús en la cruz. Quiere desligar al creyente y su práctica de ese sacrificio, pero eso, o sea, si quitamos la cruz del cristianismo, o sea, ¿qué hacemos? O sea, cualquier otra cosa puede suceder, pero no se puede quitar y no se puede desligar lo que implica la cruz con la muerte de Jesús y lo que representa para el cristiano ese evento al creer en Jesús. Y tiene muchas implicaciones. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy.
La vida crucificada. Ese es el tema y lo vamos a basar en Gálatas 2:20. Solo vamos a estar ahí y vamos a estudiar esta declaración que creo que es majestuosa y encierra tanto que un solo estudio no daría para concluir todo lo que implica la cruz. Pero Pablo en esta declaración indica que la muerte de Jesús es mi muerte, que la resurrección de Jesús es mi resurrección y que la vida glorificada de Cristo es mi vida glorificada. Y el creyente tiene que entender eso. Y depende cómo una persona entienda lo que implica el sacrificio de Cristo, puede o no representar bien a Cristo en la tierra. Puede o no vivir con una esperanza adecuada en la tierra. O sea, el entender lo que implica el sacrificio de Cristo marca mi vida terrenal hasta que yo vea al Señor. O sea, muchas personas no entienden lo que implica la cruz y debido a eso creen que la cruz es nada más como un amuleto o un símbolo, pero no una realidad donde Jesús estaba pagando por mis pecados. Y no solo eso, la realidad de que resucitó. O sea, todo eso tiene implicaciones que son eternas. Por ejemplo, si ahorita nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador y creemos que su sacrificio nos limpia de pecado, ¿por qué continuar en pecado? Si creemos que Jesús, al resucitar de los muertos y ascender a los cielos, Él no muere y la muerte está vencida, ¿por qué nosotros vivir con temor a la muerte? O sea, implica tantas cosas en tantas esferas de la vida humana que al desconocer lo que implica el sacrificio de la cruz, el mismo cristianismo se ve afectado. Y es tanto así que muchos ministros se están enfocando más en que la gente siga las enseñanzas de Jesús y no que vaya al sacrificio de Jesús y lo entienda. Y son cosas que, o sea, uno las ve y dice son buenas. Y muchos están diciéndole a la iglesia, usted solamente siga el ejemplo de Jesús. Pero no llevan a la persona a entender lo que implica el sacrificio de Jesús. Y recuerden algo, seguir las enseñanzas de Jesús no va a salvar a nadie. Eso no me salva. Puede afectar mi vida moral. Pero lo que salva es la fe en el sacrificio de Jesús. ¿Por qué Jesús fue a morir a una cruz? ¿Por qué si era inocente? ¿Por qué tuvo que derramar toda su sangre? Entonces muchos están dejando a un lado lo que implicaba el sacrificio de Jesús, el encarnarse en un cuerpo, ir a la cruz y morir siendo santo e inocente, y están descartando eso y le dicen a la gente, no, usted siga a Jesús. No, que es que no, sí, usted falla y todo eso, pero usted solo siga a Jesús. Sí, trate de hacer lo que Él hizo, pero eso no es el Evangelio, eso es parte. Es más, el Espíritu de Dios, cuando viene a morar al creyente, le ayuda a vivir como Cristo. Y la palabra de Dios me da todo eso. Pero muchos no creen, no entienden lo que implicó la cruz. Y dejan. Entonces, claro, al dejar la cruz a un lado, mi vida no va a vivir, no se va a basar en el sacrificio de Él, sino buscando una moral para ser aceptado por Dios. Si hago esto bueno, tal vez Dios le gusta y me perdona. Pero nos perdona Dios es cuando nos arrepentimos, renunciamos a un sistema de justificación y creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí está basado el Evangelio. Ahí está basado el Evangelio. Y Pablo, en esa declaración que va a dar el día de hoy, que vamos a examinar, encierra todo ese tema. Y vamos a ver 3 puntos bien importantes. La vida crucificada o la nueva vida en Cristo tiene 3 aspectos. Primero, muerte con Cristo. Muerte con Cristo. Y va a estar aquí en la primera parte del versículo. El segundo aspecto es resurrección con Cristo. Y el tercero es una nueva vida con Cristo. Con Cristo. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero quiero hablar del contexto, porque este pasaje a veces no se entiende con todo el capítulo. Pero recordemos algo. Cuando Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo está diciendo eso,
está en un auditorio y está exhortando a Pedro porque él estaba haciéndose religioso. El contexto del capítulo 2, a partir del versículo 11, recuerden que Pablo estaba en Antioquía, llega Pedro ahí, estaba Pedro en Antioquía, y cuando no estaban los judíos, los cristianos que venían de Jerusalén, él comía con los gentiles y no había ningún problema, comía todo lo que ellos le servían, cerdo, bueno, todas esas cosas. Pero cuando llegaron los judíos, dejó de comer con los gentiles y empezó a ponerse bien estricto con la ley. Entonces, así estaba Pedro, estaba simulando, estaba de alguna manera confundiendo a los creyentes de Galacia, porque entonces, bueno, un día sí Pedro comía con todo el mundo y no hay ningún problema, pero otro día es bien estricto. Entonces, ¿al fin qué? Entonces, en esa simulación, dice Pablo que llega ahí y lo está exhortando públicamente. Entonces, al concluir esta exhortación de Pablo hacia Pedro, es donde él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, ¿qué tiene que ver lo que Pablo está diciendo en esa exhortación? Pues muestra mucho. Y es que el creyente ahora no tiene que andar simulando nada. O sea, su vida ahorita depende de lo que es el sacrificio de Jesús y su fe en Él. O sea, el sacrificio de la cruz, la resurrección de Cristo, ahora es lo que mueve todas mis acciones, lo que mueve mi esperanza, mis motivaciones, todo. Entonces, Pablo está exhortando a Pedro de esa manera, y de alguna manera el versículo 18 en adelante empieza a concluir y dice esta frase. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y varios aspectos que todo esto encierra de lo que es la vida cristiana. O sea, esto es una declaración muy importante. Y lo primero que tenemos que notar ahí, en cuanto a la vida cristiana, a la nueva vida en Cristo, o como dicen algunos, a la vida crucificada, es que con Cristo hemos muerto. Cuando Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, la expresión cuando se puede leer del griego al español, indica que él está diciendo que hace 2000 años, o sea, para nuestro contexto, para él era menos tiempo, para nosotros ahora, si hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, cuando Jesús hace casi 2000 años estaba siendo crucificado, nosotros, por la fe ahorita en Él, es como si estuviéramos muriendo ahí con Él. Ahora, ¿por qué Pablo hace este énfasis? Recuerden, ¿por qué estaba Jesús en la cruz? ¿Para qué tuvo que ir a la cruz? Iba a morir por todos nuestros pecados, a derramar su sangre para que el hombre, ahora por la fe en Él, pudiera tener esperanza. Entonces, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, está diciendo que ahora la esperanza de Él se cumplió y es como si Él hubiera muerto en la cruz pagando por esos pecados. Ahora, está viendo al Hijo, no está diciendo que Él pagó por los pecados de nadie, pero que cuando Jesús fue a la cruz, Él estaba siendo azotado por culpabilidad ahí en esa cruz. Y es algo que el creyente a veces como que no medimos. O sea, a veces creemos que Jesús pagó en la cruz hace casi 2000 años y ese sacrificio no tiene ningún alcance, solo ahí quedó. Y yo creo en ese evento. Pero Pablo está diciendo que por la fe y por el mérito de Jesús es como si nosotros ahí ya hubiéramos pagado por nuestros pecados. Morimos ahí cuando Cristo estaba muriendo. Ya nosotros no vivimos más. Ya no tenemos que pagar absolutamente ningún pecado. No tenemos que pagarlo. Porque al Jesús ser crucificado, nosotros fuimos crucificados. Y esa es una declaración muy, muy importante. Porque muchas veces se predica que el creyente tiene que, en la actualidad, pagar por algo. Y que el sacrificio de Jesús hace casi 2000 años no tiene un alcance a través de los años. Cuando ese sacrificio es único, ya, Jesús murió una vez por todas, por los pecados, no tiene que volver a la cruz. Entonces, cuando usted y yo creemos en Jesús, cuando usted y yo somos inquietados por el Espíritu de Dios y queremos vida eterna, queremos perdón, reconciliación con Dios, queremos una vida nueva, por la fe en Jesús, ahí hemos sido crucificados con Él. Morimos nosotros ya con Él. Y la vida en Cristo implica eso, muerte.
Entonces, esto no implica solo la muerte de Cristo, sino la muerte de ¿quiénes? De cada uno de nosotros. ¿Y muerte a qué? ¿Por qué estaba muriendo Jesús? Por mis pecados. ¿Pero muerte a qué? A cualquier sistema religioso o a cualquier manera para tratar yo de justificarme delante de Dios. O sea, cuando yo creo en Jesús, tengo que entender, o sea, más bien tenemos que entender que como nosotros no podemos pagar por nuestra salvación nada, no podemos hacer nada para ser salvos, Jesús lo hizo. Entonces, cuando yo creo en Él, estoy siendo plantado con Él ahí y estoy renunciando a cualquier sistema religioso para poder ser salvo. Y hay algo que el creyente a veces descuida. Por un lado, sabemos que tenemos que estar atentos contra las acechanzas del enemigo. Tenemos que estar muy alertas cuando la carne quiere disfrutar de los placeres y tenemos que pelear con el mundo, Satanás, hacer oposición a nuestra propia carne. Pero hay algo que desconocemos, un cuarto aspecto. Hay que hacer oposición cuando en nosotros surja un deseo de pagar por algún pecado. Y eso a veces lo hacemos. Y no lo vemos, pero lo hacemos. Por ejemplo, a veces fallamos al Señor y creo que madrugando el domingo un poquito más, ya con eso ya Señor, el domingo sí madrugo. No, es que mi hijo está enfermo, el domingo voy a la iglesia. Miren, eso de fondo es como si yo quisiera hacer eso para pagar y la culpa que tengo por ese pecado se vaya. No, con eso tenemos que luchar también. Entonces, cuando Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, él no dice, con Cristo fui crucificado, estoy. O sea, todo el tiempo, cuando usted y yo tal vez fallemos y querramos justificarnos y hacer algo para alcanzar la salvación, recuerde, usted y yo fuimos y estamos con Él ahí crucificados. O sea, mi justificación no sirve de nada, la que sirve es la de Él. Entonces también hay que lidiar no solo con la carne, Satanás y el mundo, sino cuando usted y yo le queramos pagar algo a Dios. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Sí, a veces, no voy a llevar un mercado a cualquier persona por ahí porque es que me siento tan mal por lo que hice que voy a hacer tal vez esto me sirva. Mire, no le lleve nada a nadie. Vaya usted en arrepentimiento, arrodíllese delante del que pagó por sus pecados. Entonces, no entendemos eso. Y eso puede, de alguna manera, generar una carga en mí que me quita la paz y daña mi manera de vivir el cristianismo. Cuando Jesús estaba diciendo, todos los que están cansados y cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar, la referencia era a la carga de la imposición de la ley y todas las arandelas que los judaizantes le habían puesto. La gente, cuando Jesús viene, estaba en un momento tenaz de lo que puede ser todas esas arandelas religiosas para uno poder, o sea, ellos no tenían vida, porque por cualquier cosa tenían que hacer rituales. Claro, entonces cuando Jesús viene, y ahorita va a ir a la cruz en ese contexto, Él le está diciendo, vengan, que yo los voy a hacer descansar. Y eso aplica igual para nosotros. Ahora, la condición es que Él ya lo hizo, o sea, Él no lo va a hacer, Él ya lo hizo. Y Pablo está diciendo que en esta nueva vida, en lugar de andar como Pedro fingiendo por ahí ser religiosos, no, con Cristo estamos juntamente crucificados. Nosotros, al creer en Él, estamos diciendo, no me justifico más, ya, creo en tu sacrificio. Y eso realmente da un descanso. Algunos lo malinterpretan, algunos dicen, bueno, como con Jesús ya soy salvo, entonces yo voy a hacer lo que me dé la gana, ya Él pagó por mí, yo veré qué hago. Eso no es así. Y otro sigue tratando de pagar diariamente. ¿No? ¿Será que si ese sacrificio es suficiente? Obvio que sí, obvio que sí. Entonces, esa expresión que Pablo está diciendo ahí indica que fuimos colgados con Jesús en la cruz. Ahí morimos. Y recuerden, no morimos inicialmente a ese deseo de pecar, porque a veces se pone primero eso. No, a lo que morimos es a cualquier intento por ganarnos el cielo. Ya no puedo hacer nada. ¿Se acuerdan de la ilustración de hace 8 días del hombre que fue al cielo? Que Pedro en el cielo le dice, bueno, ¿quieres entrar al cielo? Bueno, te voy a
a medir tus obras en un rango de 100 puntos. Y este hombre empieza, bueno, mamá, nunca le he fallado en 50 años a mi esposa de matrimonio, ni siquiera en pensamiento. Y Pedro le dice, no, son 3 puntos. Y, uy, o sea, toda una vida de pureza por 3 puntos. Y a la final, después de negociar, este hombre dice, no, pues solo por gracia puede ser salvo uno. Bienvenido al cielo, le dice Pedro. O sea, es que nos cuesta entender eso. Es más, nos cuesta tanto entender que hasta en la vida práctica uno quiere pagar un favor. Recuerde que un favor no se paga. Cuando alguien le dice a uno te regalo, o sea, le está diciendo te regalo, usted lléveselo y disfrútelo. Pero ahora, cuando alguien le dice te presto o te lo vendo, ya ese es otro asunto. Pero el Señor en Cristo nos está regalando la justificación. Regalo es regalo. Entonces no hay que intentar pagar nada. Hay que tratar de vivir para Él en comunión, en gratitud. Eso es otro asunto que lo vamos a ver ahora. Entonces Pablo está diciendo, estoy juntamente crucificado. La palabra crucificado tiene dos usos. Y es ser empalado con, o también ser crucificado, porque habían varias maneras de crucificar a alguien en esa época. Y ahorita espero que haya tenido la imagen. ¿Qué significa entonces la cruz del Calvario? Tiene varias connotaciones. Desde la perspectiva humana, la cruz, dice Pablo en 1 Corintios 1:18, es una locura. Pablo dice ahí, a los que se pierden eso es locura, o sea, la cruz es una locura. Pero también, cuando alguien iba a una cruz, era una connotación de estar bajo maldición. Y ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 13, ahí más adelantico, hay un aspecto de lo que era la cruz literal en esa época. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, todo el que es colgado en un madero es maldito. O sea, Jesús cuando fue a la cruz estaba de alguna manera purgando una maldición. ¿Ustedes se acuerdan en Génesis 3, cuando el hombre comete pecado, que Dios maldice? Y hay algo muy interesante, Jesús llevó una corona de espinas. Y en Génesis, después del pecado, Dios dijo, maldita será la tierra también, y te producirá cardos y espinas. Al Jesús ser crucificado con una corona de espinas, incluso estaba diciendo que esa maldición Él, en su cuerpo, la estaba llevando, por el pecado. Entonces, la cruz no es, en el contexto bíblico, para cuando los creyentes estaban en el primer siglo y para Jesús, no era un lujo o un amuleto. Sí, uno a veces cree que en esa época se vendían las cruces y yo quiero una de M20. Miren, nadie quería una cruz, nadie quería saber de una cruz, porque era desde el Imperio Romano la peor de las humillaciones. Entonces Jesús, en el contexto humano, cuando está ahí siendo colgado, está recibiendo una maldición. Se hizo maldición por ustedes y por mí, hace casi 2000 años. O sea, la maldición que nosotros deberíamos eternamente llevar por el pecado, Él dijo, no, yo la voy a asumir. Entonces, cuando una persona cree en Jesús, está de alguna manera recibiendo el beneficio de que el Hijo de Dios se haya hecho maldición. O sea, Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. O sea, es algo que es misterioso. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué Jesús hizo eso? A la final vamos a ver las motivaciones del Hijo de Dios. La cruz, desde el aspecto humano, también era humillación y vergüenza pública. Bueno, si usted tiene libros de historia y puede indagar en eso, cómo se hacían las crucificaciones y todo eso, resulta que no es tanto como lo muestran en las películas, es más vergonzoso y doloroso. ¿Sí? Para empezar, a la persona que iba a ir a la cruz se le desnudaba completamente. O sea, Jesús no fue a la cruz con un blue jean y una chaqueta y cuando tenía calor, venga, yo me quito esto. O sea, Jesús fue desnudo a la cruz. Y caminó desnudo desde el lugar donde estaba siendo inicialmente azotado hasta la cruz fuera de la ciudad, con miles de personas que antes habían dicho, Hosana, este es el Hijo de Dios, y ahorita caminando desnudo hacia su propia muerte.
O sea, usted saldría desnudo de aquí hasta dónde podría llegar desnudo usted. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Pero Jesús tuvo que hacerlo y experimentó la peor de las humillaciones en el contexto terrenal, en su época. Aparte de eso, ¿por qué dice hay vergüenza pública? Resulta que cuando crucificaban a alguien, a Jesús no fue el único que crucificaron miles de personas los romanos. Y cuando los crucificaban, escribían un cartel con el pecado que estaba siendo juzgado y un emisario iba adelante, mostrándole a todos qué era lo que él estaba pagando. Y al final le colgaban ahí arriba la deuda por lo que moría. Bueno, Jesús no tuvo ningún pecado del cual se le acusaba, él es el rey de los judíos y es verdad. Y así caminó Jesús con un emisario delante de él. ¿Por qué muere? Él es el rey de los judíos. Y el pueblo judío estaba viendo a su rey morir desnudo, colgado en una cruz. Y Pablo está diciendo, con Cristo yo fui crucificado. O sea, Pablo cuando dice, juntamente estoy crucificado con Cristo, está diciendo que él renunció a cualquier sistema religioso para su salvación y que esa humillación es parte de él. Ahora, eso no es solo para Pablo. Nosotros como creyentes, esa humillación es parte nuestra. Y decir ahorita que yo puedo pagar un pecado, que el domingo va a llegar más temprano porque es que ahorita vi pornografía y no, el domingo sí madrugo, Señor, perdóname, yo madrugo el domingo. Mire, no sabemos lo que decimos, o sea, no sabemos, no tenemos que pagar nada. Si quiere pagar algo, entonces desnúdese en su casa y vaya hasta Cristo Rey desnudo azotándose y se cuelga ya en un palo. O sea, uno quiere pagarle a Dios a su manera incluso, ¿no? O sea, no sabemos lo que pretendemos. Entonces la cruz realmente implicaba algo vergonzoso, totalmente humillante. Justicia implicaba también. ¿Por qué justicia? Porque se colgaba a alguien, no todo el mundo lo colgaban, pero delitos muy graves. Y de tal manera el imperio romano, al colgar a alguien en esa cruz, decía, nosotros somos la justicia y la autoridad. Sus dioses no nos importan, nosotros, ¿cuáles son sus dioses? Listo, cuélguenlo, a ver dónde están sus dioses. O sea, era humillación, pero era justicia. Ahora, la justicia que se estaba ejecutando con Jesús en la cruz no era la de los romanos, era la justicia de Dios por el pecado del hombre. Lo que Adán y Eva hicieron y lo que usted y yo hemos hecho, lo estaba justificando y purgando el Señor ahí, pagando en esa cruz. Castigo, ejecución. Si alguna persona en algún momento quiere pagarle algo a Dios, lo primero que tendría que pensar antes de llegar temprano al servicio es ¿cuál es mi castigo? Porque a veces decimos eso, ¿no? Bueno, ya, ahorita que, no, Señor, yo doy por lo generalmente tanto, esta vez voy a dar el doble, Señor, pero perdóname. Antes de pensar en eso, dígale a Dios, Señor, quiero pagar algo, ¿cuál es mi castigo? O sea, ahí si no, de esa manera no lo vemos. No, piensa en castigo cuando queramos justificarnos con algo. Entonces, la cruz y el sacrificio de Jesús tiene que verse desde esa perspectiva también. Lo que implicaba ir allá y lo que ahorita cuando yo le digo a Jesús, creo en ti, lo que implica para mí. ¿Qué implica para mí? Que yo eso no lo puedo asumir. O sea, yo eso, la cruz, yo no puedo asumir, ni más ni quiero. Y gracias entonces porque Jesús lo asumió por mí. Una ejecución, a los delincuentes los ejecutaban ahí y muerte. O sea, Jesús murió en la cruz. Y un aspecto aquí de la muerte, como era el pago por los pecados de la humanidad, aunque humanamente se veía a los romanos y a los judíos torturando y matando a Jesús, el que estaba ejecutando la muerte y el castigo era el Padre hacia el Hijo. Sí, tuve la oportunidad de estar con Diego pues ahí en ese tiempo, el lunes que falleció su hijo, y llegó un momento donde fuimos con él a recoger a Mateo a la fundación, y mientras íbamos de la fundación a la casa, llegó un momento donde el dolor de Diego se expresaba ya con gemidos, los gestos que hacía, yo creo que no había más que él podía expresar de dolor por la muerte de su hijo. Ahora,
no quiero ser irrespetuoso, pero Diego estaba sufriendo por la muerte de su hijo que es imperfecto. Ahora, ¿ustedes pueden creer que sufrió el padre por la muerte de su hijo perfecto? ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Y ahorita nosotros venir a decir, no, ¿cómo pago yo esto? O sea, el padre estaba matando y justificando a la humanidad que quisiera ser salvo por la fe en él con su hijo en la cruz, su hijo perfecto. O sea, no es que lo merecía. Cuando uno le da chancleta al hijo, bueno, vara, ¿no? Digo chancleta, orreo, pues se lo merece, y aún así cuando uno lo disciplina, uno le da de duro, ¿no? Y va para el baño y Dios mío. ¿Ustedes se imaginan el padre? ¿Cómo se imaginan ustedes al padre ejecutando a su hijo por un poco de pecadores? No, no puede ser, es algo impresionante, pero eso implicaba la cruz. Ahora, la cruz no solo tenía ese aspecto, tenía un aspecto divino, y uno de ellos, de muchos, es salvación. Ese castigo era necesario para que nosotros pudiéramos ser salvos. No había otra manera de hacerlo. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿por qué Dios en su sabiduría, que es perfecto, no se inventó otra cosa para salvarnos? Pues examinen esa frase, ¿por qué Dios, si es perfecto, no hizo otra cosa? Precisamente es perfecto, tan sabio, que no hay nada más para que el hombre pueda ser salvo. Era esa manera, no había otra manera. Su sangre inocente era la única que podía vencer la justificación del hombre, el pecado del hombre, vencer a Satanás y la muerte. Solo de esa manera. Entonces, la cruz, desde el punto de vista divino, y no me alcanzo a imaginar el dolor del Padre, pero era salvación para el ser humano. Era una esperanza de vida eterna. ¿Por qué esperanza de vida eterna? Porque Jesús no quedó en la cruz colgado. Al tercer día resucitó y muchas personas lo vieron ascender al cielo. Eso también implica la cruz. Reconciliación. O sea, lo que Jesús estaba haciendo es para nuestra reconciliación. Entonces, cuando uno comete pecado o cuando una persona quiere tener paz con Dios, al aceptar a Jesús, está aceptando ese sacrificio, pero está caminando por la única manera en que yo puedo ser reconciliado con Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. O sea, la reconciliación no es de esa manera juguetona que uno a veces la utiliza. Si uno a veces tiene dificultades con alguien o con su pareja, con su esposa, y uno quiere reconciliarse y usa ciertas estrategias para hacerlo, pero a la final son nada más para un momento, y vuelve y juega. Pero la reconciliación con Dios solo es de una manera, y no es una manera juguetona. Implicó la muerte de su hijo. O sea, una reconciliación única que opera en el creyente y que está dispuesta para el mundo, y fue en Jesús. También es un nuevo pacto. Cuando Jesús estaba yendo a la cruz, cuando Él institucionaliza la cena del Señor, dice que este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, ahorita por su sacrificio en esa cruz humillante, era la única manera en que el hombre podía tener la manera de salvación. Y al ser un nuevo pacto, está diciendo que es una nueva manera que, aunque de Dios ya estaba planeada, se está revelando al mundo para que el hombre entienda cómo ser salvo. El hombre tenía la ley, los judíos tenían la ley, haga esto y por eso va a vivir. Si falla un punto, muere. Entonces los judíos dijeron, bueno, pues nosotros podemos. Pero ¿qué pasó al final? Se dieron cuenta que no podían. Entonces, ¿el nuevo pacto cuál es? La sangre del Señor. Por fe en Él somos salvos. Y por último, paz y justificación delante de Dios. La paz con Dios y la justificación con Dios no viene con una rasca de aguardiente cuando uno ha fallado. Eso empeora las cosas. Porque a veces cometemos un pecado, hacemos algo grave y me voy a emborrachar para ahogar mis penas, me voy a ir a consumir algo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a quitar la vida. Nada de eso va a traer paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O
sea, no hay otra manera. Y ahí estaba implicada la cruz, obviamente. ¿Qué significa la cruz para usted hoy día? ¿Qué significa la cruz para usted hoy día? Es más, ¿usted piensa en la cruz constantemente? ¿Cuál es el pensamiento del creyente por lo general? Si somos más sinceros. ¿Cómo me va a ir hoy? ¿Cómo voy a salir de esta? Señor, ¿por qué no me puede sanar? Pero ¿cuánto tiempo uno considera lo que implicó la cruz? Eso es serio, eso es serio. Si la cruz para nosotros no es la renuncia al sistema humano para querer salvarse, le estamos dando otro significado, porque la cruz es eso. No hay nada que el hombre pueda pagar. En Cristo el Padre estaba dando el camino para que podamos ser salvos por la fe en Él. Eso es la cruz. Doloroso, pero eso es la cruz. Pablo entonces, cuando cita esta parte, con Cristo estoy juntamente crucificado, nos está enseñando que la vida en Cristo no es algo jovial o religioso. Está diciendo, el creyente ha muerto completamente con el Hijo para una nueva vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo, si ustedes examinan su vida, uno puede ver que lo mostró. Después de Hechos 9, Pablo no es el mismo. No es el mismo. O sea, murió. Sí, uno a veces no sabe cuál era la vida de Pablo antes, si tenía familia, qué hacía. Pero lo que uno ve es que todo eso, literalmente, de eso no se hace mención. ¿Cuántos hijos tenía el apóstol Pablo? Unos dicen que 3, otros que 2. No dice, pero ¿saben? Lo que sí dice es que su vida anterior, no, ya, tanto dice que lo que él sabía lo tenía por basura, lo que él sabía. Quiero que, bueno, no sé, de tiempo estamos ajustados. En Romanos 6 hay un paralelo, y si usted puede leer Romanos 6, lo quiero resumir. Los que toman cita ahí, si quieren, lo pueden anotar. En Romanos 6 es un paralelo de lo que Pablo está hablando en este solo versículo, y en Romanos 6, del 1 al 4, Pablo resume, el cristiano no puede vivir en pecado. En Romanos 6, Pablo dice, por ejemplo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice en el versículo 2 iniciando, de ninguna manera. O sea, si nos identificamos con Jesús en la cruz, ¿podemos entonces vivir en pecado porque ya morimos hace 2000 años? Dice, de ninguna manera. Y del 1 al 4 en Romanos 6 resume eso. Ya en el versículo 5, Pablo dice que el cristiano no quedó muerto en la cruz, sino que se levantó cuando Jesús resucitó. O sea, cuando Jesús muere, morimos por la fe en Él, por sus méritos. Y delante del Padre estamos justificados. Cuando Él resucita, nosotros resucitamos ahí con Él. O sea, eso es impresionante, misterioso, pero es algo que la Biblia muestra. Y ya del versículo 6 al 23, en Romanos 6, Pablo muestra que como el cristiano ha muerto y ha resucitado, no queda en un punto neutro, como lo decía en la mañana, no quedó exhibido en una vitrina ahí como en un monumento. El cristiano nació nuevo y quedó ahí. No, nació y ahora tiene que vivir una nueva vida, con nuevas acciones, propósitos y todo eso. Eso es parte de la vida cristiana. ¿Sí? No nos salvamos para quedar limpios de pecado y ahí neutros. No, somos limpios de pecado, pero ahora siervos de justicia. Romanos 6, 19. Siervos de la justicia. Estos eran unos tipos de cruz que había en esa época. Está la cruz de Cusa, que era como en forma de X. Hay otra que yo la tengo ahí, que es la cruz simplex, y es solo un palo. No, ahí está como en X, bueno, aquí están las dos. Era solo un palo y empalaban a la gente ahí. Entonces, cuando en el tiempo de Cristo se hablaba de cruz, no era siempre esta. Estaban estas tres imágenes, esas tres ideas, más una estaca donde empalaban a alguien y moría ahí. ¿Por qué se cree que es esta la cruz en la que Jesús muere? Hay un pasaje y hay un hecho histórico.
Ireneo, un historiador, habla de este tipo de cruz, pero también en Mateo 7, 27, 37, en Juan 19, 19 al 22, dice que cuando Jesús fue crucificado, en la parte de arriba colocaron un letrero que decía la causa de su muerte. Entonces, si eran este tipo de cruces no se podía, pero en esta sí se podía. Ahora, no voy a discutir cuál es. Lo que hay que analizar es lo que significaba estar ahí colgado. O sea la que sea, yo creo que es esta. Yo creo, usted puede creer cualquiera. Eso es lo de menos, pero lo que sí no podemos discutir es lo que significaba estar colgado en esa cruz, que ya lo he nombrado, maldición y es por nuestros pecados. Entonces Jesús estaba recibiendo el pago por nuestros pecados. Entonces la vida cristiana, como dice Pablo, si volvemos allá a Gálatas 2:20, la vida cristiana involucra el entendimiento de que cuando creo en Jesús, estoy diciendo, ahí morí con Él, ya no más. Pero también tiene otro aspecto. Dice ahí en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, aquí está la implicación de lo que es por fe haber muerto con Cristo y creer en Él. Y es que mi vida ya no es mi vida, sino que como yo morí, el Padre también, junto con el Hijo, nos dio una nueva vida. Y esta vida no es mía, sino que es la vida de Cristo resucitado en mí. O sea, la vida de Cristo en mí. Esto, si se tomara en serio como debería ser, realmente haría un antes y un después de Cristo en cada persona. Pero hoy día la cruz no se le da el sentido adecuado. Muchos ni siquiera quieren hablar de eso. ¿Cómo va a decir usted en el púlpito que Jesús lo más probable es que caminó desnudo desde el lugar donde fue azotado hasta la cruz? No diga eso, eso le da pena a la gente. O sea, entonces, ¿qué digo? Si fue lo que sucedió. La cruz era humillante. Pero Pablo está diciendo que una vez hemos muerto con Cristo, estamos vivos también con Cristo. Y hay algunas implicaciones de esto, las implicaciones de la resurrección de Jesús. Primero, justificación. O sea, si Jesús no hubiera resucitado, no hay nada más que decir ni que hacer, ya pongan aquí una discoteca, lo que sea, aquí ya no hay nada que hacer. Si Jesús no hubiera resucitado, no hay nada que hacer. Pero al ser resucitado, es justificado y por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque es la justicia de Dios. Ya yo estoy limpio de pecado. Y si solo Jesús, por su sacrificio, nos puede limpiar y perdonar, pues estoy justificado. No hay nada más que yo pueda hacer. Y esto tiene que ser clave, pero también tiene que tener su aclaración. No hay nada que usted pueda hacer para pagar un pecado. Si usted le falla al Señor, olvídese de que el domingo va a madrugar para ver si el Señor está más contento con usted. Olvídese de eso. O sea, olvídese de eso. Hay que ir en arrepentimiento genuino a Cristo, porque Él en la cruz pagó por esos pecados. O sea, Jesús en la cruz estaba justificándonos de tal manera que nosotros nunca tengamos que pagar por ningún pecado, nunca. No hay que pagar por ningún pecado, soy justificado. Eso es una realidad de la muerte y resurrección de Jesús. Pero eso no indica que ahora yo puedo vivir, como dice el dicho, si peco y rezo, empato. No, olvídese también del pecado, porque el pecado llevó a Jesús a la cruz. Entonces, ¿cómo voy a vivir en pecado si eso fue lo que hizo que Jesús fuera a la cruz? Si en algún momento en mi relación con el Señor fallo, pues voy en arrepentimiento y sigo adelante y no trato de pagar nada. Si recuerden que si alguien le dice a alguien, a usted le dice, mira, te regalo esto, ay, pero diga que yo se lo di, no es regalo. Si alguien le dice, te regalo esto, pero dame el 10% de eso, no es regalo. O sea, regalo es regalo, no hay que pagar nada.
Y eso era lo que estaba haciendo Jesús en la cruz. El Padre dándonos al Hijo para que tuviéramos salvación gratis por fe. Es más, la fe es Dios nos ha dado la capacidad de creer. Dios mismo nos ha dado la capacidad de creer. No me obliga a creer en el Hijo o en el diablo, pero me da la capacidad de elegir. El Espíritu habla en nuestras vidas. Entendemos qué implica el no tener a Cristo y usted toma una decisión. Una decisión. Si la decisión es por Cristo, está justificado, limpio. Ahora, también la cruz nos da esperanza, cumple unas expectativas acerca de Jesús, ratifica la obra redentora de Jesús. Y esto es curioso. En el momento que Cristo vino a su vida, usted sintió que usted quedó liviano y limpio de pecado. Usted experimentó cómo su conciencia fue limpia y transformada. ¿Usted experimentó eso? Pues eso ratifica la obra redentora de Cristo. O sea, si alguien viene a Cristo, acepta su sacrificio, cree en Él, y esa persona no es limpia de la carga moral y pecaminosa que tiene, y entonces, si Jesús vino a limpiarnos, y eso, o sea, si usted ha experimentado eso, incluso si usted ha estado tambaleando en su fe, pero usted conoce el dolor de, esto le ofende al Padre, no, el Señor está orando a usted y eso ratifica que Él es el Salvador. Lo deja muy claro. Nos da confianza para los que cumplimos la gran comisión, para garantizar una vida eterna. Nos garantiza que la salvación no es por la ley, sino por la fe. Entonces, la declaración que estaba dando Pablo ahí en Gálatas 2:20, recuerden, Pablo está hablando con Pedro en público y dice estas cosas. Pero ¿qué estaba dando a entender Pablo a Pedro y a todos los que estaban escuchando ahí? Pedro, ¿cómo así? Entonces, ya no hay que comer comida limpia y podemos comer de todo, pero vivir para el Señor, claro, es lo que está dando Pablo a entender, porque Pedro los estaba confundiendo. Ahora, ¿por qué atrevidamente, si lo decimos así, Pablo públicamente exhortó a Pedro? ¿Recuerdan que al inicio del capítulo 2 dice que va a Jerusalén y habla en privado a ellos? ¿Pero por qué ahorita lo expone públicamente? Pues porque Pedro públicamente estaba confundiendo a todo el mundo. Entonces tenía que, en el auditorio donde estaba, que todos entendieran que la justicia es por el sacrificio de Jesús. Y le tocó recibir a Pedro su baldado de agua fría. Le tocó, o sea, no, para sanar a todos había que hacerlo de esa manera. Y Pablo, guiado por el Señor, responde. Ahora, implicaciones para el creyente de la nueva vida en Cristo, de que hemos sido levantados con Él, una nueva vida espiritual. O sea, si en el momento en que se cree en Jesús, se nace de nuevo, hay una nueva vida espiritual. Ahora, esa nueva vida abarca la vida terrenal. No es que yo nací de nuevo, pero yo vivo bien espiritualmente. Aquí en la tierra yo todo bien, yo sigo así tomando y borracho, pero espiritualmente estoy bien. O sea, no es así. La nueva vida espiritual en Cristo, por la fe en Él, refleja eso en la vida terrenal. ¿Por qué? Porque si yo creo que Jesús murió por mis pecados, pues ¿cómo yo voy a vivir en pecado? Y lo vivo para el Señor. O sea, hay una nueva vida. Y eso implica que tengo ahora, por el poder del Señor, poder sobre el pecado. O sea, ahora en Cristo le podemos decir al pecado no y no. Tenemos poder sobre el pecado. Ahora, este poder no es para ir a tentarnos, ¿no? Yo tengo poder sobre el pecado, entonces me voy a ir a meter a la olla a ver cómo es la vuelta. Venga a ver si me tratan de ofender, a ver que yo no me voy a enojar, vengan y verán. O sea, no, yo le huyo a esas cosas. Pero cuando el pecado viene, cuando mi carne quiere llevarme en contra de la voluntad de Dios, puedo decirle que no, por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la vida nueva que tengo. Pero entonces, ¿por qué si tenemos poder por la cruz, por el sacrificio de Jesús, pareciera que no? Y viene la tentación y empezamos a irnos, con tal de que nadie nos vea, empezamos. Entonces no hemos entendido lo que es la cruz. O sea, entender lo que implicó la humillación de Jesús en la cruz, creer en Jesús, experimentar esta nueva vida,
me lleva a vivir lejos del pecado. No, es que solo es un mensaje aquí, mi esposa no lo está viendo. Yo le cambié el nombre y es un amigo de bachillerato. O sea, tengo poder sobre esas ridiculeces y vivo limpio, tranquilo. Trato de tener mi conciencia limpia para que mi relación con Dios esté adecuada como Él quiere. No oculto nada. ¿Para qué? Tengo poder sobre el pecado. Tengo poder sobre Satanás. Ahora, no vayamos a entender esto mal. Ahorita yo voy a salir a la calle y bueno, diablo, ¿dónde estás? A ver que ya tengo aquí mis guantes y... No, recuerden, tenemos poder sobre Satanás, pero él vive en una dimensión que nosotros no entendemos y opera de manera que no entendemos. ¿Tengo poder para qué? Para que la influencia que Satanás hace a mi vida por medio del mundo no sea para mí una manera de vivir. ¿Cómo así? Satanás es un ser espiritual, no vemos, no tiene cacho y cola, eso lo estudiamos el domingo, sino está por ahí en la oscuridad y ¡buh! Si a veces uno cree que el diablo está así, hay un callejón oscuro y no, y por ahí me va a salir el diablo. No, o sea, lo que menos el diablo quiere es asustarlo en una oscuridad. Pero ¿qué hace? Influencia el sistema del mundo, personas que no tienen a Cristo, para que su carne, que son las concupiscencias que están ahí, quieran alborotarse. Entonces usted está bien con el Señor y llegó el amigo de Estados Unidos que hace rato no veía. Y usted está en un momento de santidad y dice, bueno, yo tengo unas amigas, no tengo quien maneje el carro, ¿vamos o qué? O sea, él sabe. Entonces, tengo poder ahorita sobre esas manipulaciones y puedo decir no, puedo discernir. Cuando alguien viene y me dice cosas, yo sé quién está detrás de esas cosas. Entonces, apártate de mí, Satanás. Adiós. ¿Se imagina que uno le dijera a todos los que le colocan tentaciones, apártate de mí, Satanás, qué pasaría? Y una vez lo que hace es abrazarlo, no, tranquilo. Ahora, no hay que decir eso, pero uno ya sabe quién está ahí detrás. Por Cristo tenemos poder sobre la muerte física, no para lanzarnos de un edificio, no. Pero ¿qué pasa? Cuando muramos, en el día que Dios quiera, no vamos a quedar muertos, vamos a ir a su presencia y no vamos a quedar ahí. Es más, nuestro cuerpo va a ser transformado también. Vida eterna, unidad con Cristo, la persona del Espíritu Santo está operando en y a través de nosotros. Las bendiciones de Dios en todos los aspectos. Aquí cuando digo en todos los aspectos es en todos los aspectos. La Biblia nos dice que Dios nos bendice espiritualmente, físicamente y terrenalmente. Él lo hace. Él da esas opciones, una herencia con Cristo, o sea, y muchas otras implicaciones. Entonces, Pablo en su declaración en Gálatas 2:20 muestra que el creyente en el sacrificio de Jesús, si bien no somos los que estábamos haciendo el sacrificio, cuando Él muere ya morimos, pero cuando Él resucita, ahora yo tengo una nueva vida. Y dice Pablo en el versículo, ahí en la tercera parte, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y aquí hay un problema, porque a veces creemos que Jesús murió, nos da nueva vida para vivir lo que ahorita nos dé la gana. Pablo está mostrando algo que afecta e incluye a todos los cristianos, y es lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, mis planes, mis metas no son las mías ya. Si yo creo en Jesús y sé que tengo una nueva vida en Él, lo que quede de tiempo en este estuche, en este plano, en este mundo, pues lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Pero se ha predicado tan mal el mensaje de la cruz, que uno cree que Jesús fue a la cruz en esa humillación para decir, lo que vivo en la carne, vívalo como usted quiera. O sea, tan mal se ha interpretado lo que es la cruz, el sacrificio, que uno cree que eso dice. Entonces, muchos dicen, Dios ve el potencial que hay en ti, busca tus planes, vive tus sueños, que el Hijo de Dios pagó por tu felicidad. Miren, el Hijo de Dios no pagó por mi felicidad, pagó por mis pecados. ¿Que eso trae felicidad y gozo eterno a mi vida? Claro que sí, pero Él no fue a la cruz humillado
como el peor de los pecadores, para que salgamos a parrandear. Ese no era el sentido, era el pecado. Porque si morimos sin que nuestros pecados sean justificados, vamos a caer al infierno como una piedra cae de un edificio de 100 pisos a la carretera. Igual vamos a caer al infierno. O sea, si Jesús no es nuestra justificación y en este momento uno de nosotros que está aquí muere, inmediatamente va a ir al infierno y no va a salir de ahí. Va a ir más adelante a un lago de fuego que nunca se va a apagar. Y entonces Jesús no murió por mi felicidad terrenal, para que yo viva en los placeres, desarrolle mis sueños, mis planes. Murió por mis pecados, para que cuando muera físicamente vaya a estar en su presencia por la eternidad. Entonces, la pregunta ¿cuál es con base en este texto? ¿Qué hago ahorita en este mundo mientras llega mi muerte física y voy a ver al Señor? O sea, ¿yo qué hago ahora? Pues la respuesta está ahí. Vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Vivir para Dios, para glorificarle, para honrarle, para su voluntad, para lo que Él quiera hacer conmigo. Lo que Él quiera hacer conmigo, que lo haga. Pero eso es una confusión en la iglesia hoy día. O sea, sí, hay pastores, por ejemplo, Joel Osteen en Estados Unidos, él dice que él no predica de pecado, que eso ofende a la gente, que él le da mensajes más bien de motivación para que salgan a vivir sus vidas. Pues van a ir al infierno, él y los que creen en eso. De una, o sea, mueren y... ¿sí? Una vez cree que la muerte, listo, murió y bueno, entonces ahorita ¿qué hago? No, pues espere a ver que venga el tren, que va un solo vagón por allá, una carrilera sin fin, y espere a ver qué pasa. No, el que muere sin Cristo inmediatamente va a ir a ser condenado, va a una prisión eterna. Ya, no, o sea, de una. Entonces Jesús murió para que cuando estemos aquí, hasta que venga el Señor por nosotros, bien sea en la muerte física o el rapto de la iglesia, vivamos en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la fe del Hijo de Dios? ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? Porque pues, que dijera ahí no, y estudiar o algo así, pero ¿qué es vivir en la fe del Hijo de Dios? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en su vida terrenal? ¿Qué hizo Jesús? La voluntad del Padre hasta que... Entonces, ahora yo tengo que vivir la voluntad del Padre. Entonces, cada uno pedirle al Señor, bueno, ¿qué es lo que quieres conmigo? Hay un propósito de Dios a nivel general, pero ahí también hay uno que es particular con cada uno. El propósito general es que le adoremos, le alabemos, obedezcamos a su palabra, que publiquemos sus virtudes, que publiquemos el mensaje del Evangelio en Mateo 28. Ahora, dentro de ese plano general de Dios para su iglesia, a cada uno de manera particular, Dios lo va a usar, lo va a tratar, lo va a formar para algo específico. Ahí ya hay que orar y dejar que el Señor... Pero entonces la pregunta, ¿cómo hago yo para saber qué es lo que quiere conmigo en particular? Hacerlo primero. Dedíquese a obedecer al Señor, a honrarle, a estudiar su palabra, a orar, a servir a los demás. Y en medio de eso, el Señor le va a hacer entender qué es lo que quiere con usted. En algún momento se lo va a hacer saber. Ahora, si usted ya lleva años en el Señor y no ve como algo particular de viajar a algún lado, no, lo que quiere el Señor es que siga en lo que está haciendo. Ya, sí, porque a veces uno ya se desespera, pasa, no, es que ya llevo 15 años y estoy solo orando por los enfermos, solo leyendo la palabra, no hay nada más para mí. No, ore y siga leyendo, siga orando por los enfermos, ya, eso es suficiente. Y el Señor va a venir, lo va a recoger y la eternidad va a estar a su lado. No hay más. Bueno, aquí está lo que acabé de decir. Vivir en santidad para el Señor, servir. Eso es muy importante, sirva a Dios, sírvale a Dios. ¿Cómo se sirve en el reino de Dios? Porque uno puede decir, bueno, entonces me involucro en evangelismo o en los niños. ¿Qué es servir a la justicia y servir a Dios? Es suficiente con que usted obedezca a la palabra de Dios. Usted va a ser un siervo de justicia. Puede que usted no tenga el título, soy del ministerio de niños. Pero es que lo importante no es ser del ministerio de niños, sino servir en el reino de Dios. Entonces, se sirve a la justicia del reino de Dios cuando usted en su empleo
dice la verdad. Usted es un siervo de justicia. Cuando esté en su hogar, respeta, hace lo que tiene que hacer. Eso es ser siervo de justicia. Ahora, ya en el mundo de congregación, aquí en este aspecto, pues si tiene unos talentos o quiere servir en algo, involúcrese con cualquier ministerio. Y ahí el Señor lo va a usar, le va a confirmar y eso. Pero somos siervos de justicia en todo lugar para el Señor. Ahora, la motivación para nosotros vivir en todo eso está en el mismo versículo. En el versículo, ahí en Gálatas 2:20, al final dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que hacemos ahora, empezando por dejar de tratar de pagar por los pecados, vivir para Dios, todo lo que eso hacemos, aquí está la motivación. Porque el Señor me amó, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ¿por qué yo voy a pagar por un pecado cuando Jesús se entregó por mí? No tengo que pagar nada. Pero recuerde lo que Pablo ya ha dicho. Entonces, no voy a vivir en pecado, voy a vivir en santidad. Pero no voy a tratar de justificarme con nada porque Él me amó. ¿Cómo ver el amor de Dios? Con el sacrificio. Esto que hablamos de la cruz, de la humillación que recibió Cristo, era Dios mostrando su amor a cada ser humano. ¿Quieres que te muestre mi amor? Ahí estaba Jesús, desnudo, con una cruz y con una corona de espinas por nuestros pecados. Ahí estaba reflejado el amor de Dios. No, pero es que la perspectiva humana de ver el amor de Dios es cuando a mí me dan caprichos. Papá, me amas y entonces dame un carro, ya tengo 18. Papá, esto, la licencia, papá. O sea, uno cree que así es que Dios tiene que mostrar su amor. No, Dios ya mostró su amor con Jesús en la cruz, por usted y por mí. Ahí está la máxima expresión de amor. O sea, no le pida a Dios más expresiones de amor, ahí está la máxima expresión de amor. Pero uno cree que Dios no lo ama porque es que estoy siendo probado, porque es que me robaron el anillo en el semáforo, porque es que se me dañó el celular. Uno dice, no, Dios no, como que Dios no me quiere, todo me está saliendo mal. Mire, deje las circunstancias, o sea, no juzgue el amor de Dios con los eventos circunstanciales, porque entonces, ¿a quién ama a Dios entonces? ¿No ama a Dios a Diego y a Clara porque acaban de perder un hijo? ¿No los ama a Dios a ellos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Los ama o no los ama? ¿Cómo podemos saber que los ama? Porque envió a su hijo a la cruz por sus pecados. ¿Por qué ocurrió esto y de esta manera? No tengo ni la menor idea. Pero si mi Dios es tan perfecto que para salvar a nosotros envió a su hijo, es perfecto para que en ese momento ellos vivieran eso. No sé más, no puedo decir nada más. Pero de que los ama, los ama. Entonces no concluyamos en el amor de Dios por lo circunstancial, sino por lo que ya pasó en la cruz. Uy, eso nos va a llenar de un combustible que no va a tener acabadero. Claro, entonces, lo que es la vida crucificada, 3 aspectos: muerte con Cristo, resurrección con Cristo, una vida hasta que Cristo me lleve en la fe del Hijo de Dios. Y la razón para todo eso, Él ya nos amó, ya mostró su amor. Y dice, se entregó a sí mismo por mí. Hay un misterio que es la Trinidad, ¿sí? No puedo explicarlo perfectamente, pero Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo como persona no fue a la cruz, fue el Hijo. El Padre envió al Hijo, pero cuando dice que el Hijo se entregó por mí, si hiciéramos un diálogo de la Trinidad, cuando el hombre falló, el primero que dijo yo pago eso fue el Hijo. O sea, yo digo, Señor, yo soy una porquería, porque cada que fallamos escucho eso. O sea, el Hijo estaba diciendo, o sea, yo voy a ir por ti, o sea, yo fui ahí por ti, y vas a seguir en lo mismo, vas a seguir en lo mismo. Si yo, o sea, y uno dice que Jesús, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué me pasa esto? Pero esto es otra cosa. O sea, eso es como decimos nosotros, otro nivel. ¿Usted no ha escuchado en su conciencia esas palabras? ¿Por qué lo haces? O sea, usted no, yo creo que eso, y uno sigue todo loco. Jesús siendo perfecto, Él
se entregó por nosotros. Sí, es como cuando hay un evento donde alguien tiene que tomar la iniciativa, uno empieza a mirar y como que todo el mundo para atrás. Jesús lo que dijo fue: yo voy. Tenía que hacerse hombre, nacer por medio de una mujer. O sea, cuando él nació, tuvo que salir sangre, el cordón, la matriz, todo lo que se vive en un pesebre. Y aparte de eso, ir a la cruz desnudo, aguantarse toda su vida a la humanidad, a los religiosos, por nosotros. Él dijo: yo lo hago. Se entregó. O sea, él no estaba ahí, el Padre Jesús, me hace el favor y ve, no, yo por ahora no vaya a ir, mande al Espíritu Santo. O sea, estoy ilustrando de alguna manera un diálogo con la Trinidad, no estoy diciendo que sea así, es un misterio. Pero el Hijo no, el Padre no tuvo que rogar, pero él se dio. Entonces, esa es suficiente motivación para vivir en la fe del Hijo de Dios. O sea, no necesitamos más. Que es que no tengo mucha plata, mire, vamos para el cielo, vamos para el cielo. Oremos entonces. ¿Qué es la nueva vida? ¿Qué es la vida crucificada? Eso es un resumen de la vida crucificada: muerte, resurrección y vida hasta que veamos al Señor en la fe del Hijo de Dios. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Y bueno, Padre, te pedimos que nos ayudes a entender lo que es tu sacrificio en la cruz, Dios. Y si hay alguna persona aquí en este momento que tal vez está buscando, ¿no?, esa reconciliación con Dios, ahí está el Hijo de Dios, vivo, pero fue a la cruz. Usted debe creer en Él, arrepentirse de sus pecados, permitir que Él obre, lo llene con su Espíritu Santo, no vuelva atrás, viva para Dios, agradecido con Dios, deje que Dios cambie sus planes. Para eso vino a esa cruz. No para darnos esa felicidad terrenal como nosotros la vemos, pero para darnos un gozo eterno, al saber que sin merecerlo vamos a estar en la eternidad, en la presencia de Dios. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes, nos guardes. Padre, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.